La tercera y última jornada de conferencias técnicas de FIO 2022, que, como sabéis, organiza la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura. Esta mañana tenemos por delante una interesante serie de presentaciones. Concretamente vamos a tener 3 presentaciones y un coloquio, en la que van a participar un total de 8 técnicos de proyectos de conservación, artistas de naturaleza, fotógrafas, sonidistas y artistas de naturaleza, especialmente porque tenemos un coloquio muy interesante con todos ellos. Vamos pues con la primera de las presentaciones del día, que lleva por título Programa Migres, 25 años de estudio y seguimiento de la migración de aves por el Estrecho de Gibraltar. Una presentación que va a realizar Alejandro Onrubia, que ya nos acompaña. Bienvenido, Alejandro. Y es que el Estrecho de Gibraltar es uno de los lugares de concentración de aves migratorias más importantes del mundo, especialmente para cigüeñas y rapaces planeadoras. Los censos realizados durante los últimos 25 años han permitido estimar la magnitud del paso de diferentes grupos de aves y evaluar los cambios en la composición de especies y sus números, así como en los calendarios de migración, que reflejan tanto cambios poblacionales como en los patrones migratorios. El seguimiento a largo plazo de la migración de aves en el Estrecho aporta una valiosa información sobre estos centinelas alados, muy útil para evaluar el efecto real de la actividad humana en los ecosistemas, especialmente en un escenario de cambio climático y global. Como os decía, para hablarnos de este programa Migres y de sus 25 años de estudio y seguimiento de la migración de aves por el Estrecho, contamos con Alejandro. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de León y atesora una experiencia profesional de más de 30 años en diversos trabajos y proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza y la gestión de la vida silvestre. Desde 2006 trabaja como técnico en la Fundación Migres y actualmente es responsable del programa Migres de seguimiento de la migración de aves por el Estrecho. Lo dicho, bienvenido y cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a este evento. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y bueno, en la próxima media hora voy a encargarme de contaros un poco lo que hacemos. Mi trabajo básicamente es contar pájaros, ¿vale? Es un trabajo pues muy raro, realmente raro. Lo que pasa es que en este contexto pues me siento casi como en casa, porque seguro que muchos de vosotros me entendéis, ¿no? Pero bueno, mi trabajo es contar pájaros, y es contar pájaros en un lugar muy especial, que es el Estrecho de Gibraltar. En esta charla voy a intentar presentaros unas pinceladas de lo que es el Estrecho, de lo que es el programa de seguimiento de la migración, de un poco lo que es la migración por el Estrecho, que realmente es espectacular, y al final os daré también algunas pistas de los cambios que hemos detectado en el paso, porque llevamos 25 años haciendo seguimiento. Yo he estado 10 años como voluntario haciendo seguimiento y 15 años ya a nivel profesional contando aves, ¿no? Bueno, el Estrecho, como la mayoría me imagino que conocéis, pues es uno de los lugares más importantes del mundo para las aves migratorias, en cuanto a concentración de aves migratorias. Es un lugar absolutamente espectacular, es uno de los lugares donde la migración se muestra y se puede ver en todo su esplendor, y en ese sentido es un lugar altamente recomendable para cualquier ornitólogo o cualquier amante de la naturaleza. Y el hecho de que esto sea así tiene lugar por la concurrencia de varias circunstancias, ¿no? Por un lado, porque el Estrecho está muy bien situado, está en la ruta del Paleártico africano, uno de los grandes sistemas migratorios de aves en el mundo, que canaliza millones de aves que crían en el centro y norte de Europa y que pasan el invierno en el entorno del Mediterráneo o al sur del Sáhara, en la zona del Sahel o más al sur. Entonces es un gran corredor migratorio, y en esta ruta migratoria pues hay lo que se llama la ruta occidental, que es la que veis ahí en azul, que canaliza aves de Europa Occidental hacia África, ¿no? Y que se canaliza a través de la península ibérica y finalmente converge hacia el Estrecho, que es por donde cruzan, ¿no? Entonces estamos en una posición estratégica. Es también una singularidad geográfica, porque es un lugar donde prácticamente el continente africano y el europeo casi contactan, ¿no? Y además es el único punto de unión que hay entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.
Y aquí, bueno, veis un poquito lo que es el embudo natural que forma tanto las costas españolas como las africanas, ¿no? En este lugar donde convergen. La distancia más corta son 14,2 kilómetros. La distancia entre los dos continentes es una distancia muy corta. De hecho, para la mayor parte de las aves no tendría que ser ningún problema. Y el frente del estrecho, desde el Desnarigado hasta Cabo Espartel, pues pueden ser unos 40 a 50 kilómetros, ¿vale? En esa zona geográfica, que es relativamente reducida, pues se concentran miles, millones de aves todos los años. Aquí veis una imagen, pues si no lo conocéis, pues del estrecho desde las costas españolas, de cómo lo vería un pájaro que va a cruzar con las costas de África enfrente, el Jebel Musa, y la ciudad de Ceuta y a la izquierda, ¿no? También, aunque la distancia es corta, para las aves, sobre todo las aves terrestres, es un problema porque se van a enfrentar al mar, que para ellos es algo raro, cruzar, volar, sobrevolar el mar. Y además el estrecho tiene una circunstancia muy particular, que es lo que le da un carácter muy personal al estrecho, ¿no? Que son los vientos. El 60% de los días del año hay vientos fuertes, vientos que superan la velocidad de vuelo de la mayor parte de las aves, y además son vientos laterales del este o del oeste que empujan a las aves cuando cruzan el mar, las empujan hacia el Atlántico o las empujan hacia el Mediterráneo, y eso hace que para las aves pues esto pues pueda convertirse en una auténtica odisea. Nosotros decimos que el estrecho tiene la puerta, digamos, que abre o cierra el estrecho, son los vientos, ¿eh? El viento puede hacer que el tránsito sobre el mar sea una travesía apacible o puede convertirse en un auténtico infierno. Es un lugar que atrae aves y es un lugar que atrae a ornitólogos y a pajareros y a gente amante de la naturaleza, ¿no? Es un lugar que todos los años recibe miles de visitas, probablemente menos de las que debería. Esa es la impresión que tenemos, pero bueno, digamos que es un objetivo turístico, es una meca para los ornitólogos, pues que la tenemos aquí, ¿no? Al lado en nuestra geografía. Nosotros trabajamos con las aves, digamos que nuestro trabajo no es tan lúdico, aunque disfrutamos mucho de él, pero digamos que nuestro trabajo es contar aves porque utilizamos a las aves como centinelas o bioindicadores o termómetros de lo que ocurre en la naturaleza, lo que ocurre en los ecosistemas del planeta. Sabéis que vivimos en un momento de enormes cambios ambientales. Desde la revolución industrial pues estamos sufriendo una enorme transformación del planeta por la actividad humana. Eso está teniendo unas repercusiones gravísimas y grandes en el planeta. Necesitamos saber qué impacto tiene, cómo está respondiendo el planeta a esos cambios, y una forma de abordarlo es estudiar lo que hacen los seres vivos que habitan allí, ¿no? Y en este caso utilizamos a las aves como indicadores, como termómetros de lo que ocurre, ¿no? Es decir, nos van a dar información de lo que está sucediendo. Afortunadamente el estrecho tiene mucha información previa, es un lugar que se ha estudiado mucho, desde hace más de un siglo pues ha habido gente que ha hecho catálogos muy completos, y los primeros censos completos de la migración se realizan en los años 1970, liderados por Francisco Bernis y sus colaboradores, Manolo Fernández Cruz, José Luis Tellería y muchos otros, y eso nos ha dado una información previa de más de 40 años atrás, pues que es muy valiosa hoy en día para ver los cambios que han ocurrido, ¿no? Y por otro lado también la gente de Gibraltar pues tiene un programa de seguimiento muy completo y muy interesante, aunque es verdad que está un poquito, digamos, el seguimiento que se hace de Gibraltar pues está en una posición lateral, muy lateral en el estrecho. En ese contexto es cuando en 1997 se intenta recuperar esos censos y esos seguimientos que inició Bernis en su momento, y la idea era tener un programa de seguimiento a largo plazo de la migración por el estrecho, aprovechar esa posición estratégica del estrecho como concentración de aves migratorias para tener un programa de seguimiento a largo plazo, ¿no? Y que cubriera con protocolos estandarizados pues el seguimiento, ¿no? Esto nos llevó un tiempo porque lógicamente para hacer un programa de seguimiento tienes que saber qué especies pasan, cuándo pasan, a qué horas, por dónde, y eso llevó pues su tiempo de conocer pues este tipo de cosas, nos llevó años, de hecho. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo en conocer pues por dónde entraban las aves, por dónde salían, cómo influían los vientos en las rutas de cruce del estrecho, porque esto nos iba a determinar dónde colocar los observatorios y luego en qué fechas y en qué horarios hacerlo, con qué esfuerzo realizarlo. Nosotros contamos directamente las aves, ¿vale? Cuando nos decís, pero esos datos, esas cifras que dais, ¿de dónde salen?
las contamos, ¿vale? Contamos los pájaros, contamos de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100, depende de las circunstancias, los contamos directamente. Lo hacemos desde observatorios que están estratégicamente situados para, digamos, recoger los principales flujos de aves por el estrecho. Ahí veis un poquito el esfuerzo en horarios, el esfuerzo en fechas. Básicamente hay migración prácticamente todos los días del año y lo que nosotros hacemos es seleccionar la ventana del 80%, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos una muestra de la migración, pero sabemos que esa muestra es una parte muy importante de la migración del estrecho, ¿vale? Una parte pues, que puede ser del 80% o más, ¿vale? Ahí tenéis la posición, los observatorios principales que usamos, que seguramente muchos conoceréis: Algarrobo, Casalla, Punta Carnero, Punta Camorro, Tráfico. Contamos también aves marinas porque es un embudo para las aves marinas. Tenemos varios programas de seguimiento, de ciclo anual, de las aves costeras. Hacemos campañas específicas durante los periodos de máxima migración y también hacemos algunas campañas específicas para algunas especies que están en periodo de extinción, como es la pardela balear. Y este es el observatorio de Punta Marroquí, en la isla de Tarifa, al lado del faro, pues donde se realizan los censos de aves marinas. Los censos se realizan siempre por ornitólogos profesionales, una combinación de ornitólogos profesionales acompañados de voluntarios o de colaboradores. De hecho, más de 3.000 voluntarios y colaboradores. O sea, es un programa de seguimiento que incluye tanto a profesionales como a voluntarios y es una buena escuela para naturalistas y es una buena escuela para los ornitólogos, ¿eh? En muy poquitos días podemos ver miles de aves de muchas especies diferentes. Este es el tipo de información que recogemos en los observatorios cuando se produce en contacto con aves, pues lo normal en estas circunstancias, lo hacemos en agendas electrónicas y con esta información cada año y para cada especie pues sacamos datos de la magnitud del paso, es decir, cuántos individuos cruzan, también pues como repetimos todos los años el mismo esfuerzo, los mismos observatorios, las mismas horas, los mismos días, con las mismas personas más o menos, podemos tener una información sobre las tendencias en los números, también en los calendarios de paso, en los periodos de migración, en la fenología, y como recogemos también información sobre la edad y los sexos de las aves que vemos, o en lo posible, podemos sacar información sobre migración diferencial. Y aparte de eso, esa información de los observatorios, pues la combinamos con datos que recogemos de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con radares, hemos trabajado con marcajes específicos, con emisores de todo tipo, de GPS, satelitales, geolocalizadores de luz. Tenemos estaciones de esfuerzo, de trampeo y de captura y de marcaje de rapaces y de paseriformes. Esto es muy interesante porque nosotros necesitamos conocer el área de influencia del estrecho, es decir, de dónde vienen y a dónde van las aves que cruzan el estrecho, porque si estamos haciendo un seguimiento poblacional o de los calendarios de paso, lógicamente nos interesa saber de dónde vienen, o sea, cuál es la influencia, cuáles son esas aves que aumentan, disminuyen o cambian sus calendarios, ¿no? Y por eso necesitamos marcarlas, necesitamos saber dónde van y también trabajamos mucho con modelizaciones con programas actuales, ¿no? Y en los últimos años estamos cogiendo muestras biológicas de sangre, de ectoparásitos, de endoparásitos, porque estamos también trabajando con dispersión de enfermedades, dispersión de virus, por ejemplo, porque estos animales pues, van a África, tienen contactos con otras comunidades de microorganismos y eso, pues sabemos que hay enfermedades que se las mueven las aves migratorias. En cuanto a cómo es la migración por el estrecho, las aves planeadoras sabéis que se concentran aquí porque tienen una forma de desplazarse en el aire muy particular, que es el de las aves veleras, ¿no? Cogiendo esas corrientes ascendentes que pueden ser térmicas, que pueden ser vientos de ladera. Esos vientos y esas corrientes no se forman sobre el mar o muy rara vez se forman sobre el mar y eso implica que la mayor parte del desplazamiento tienen que hacerlo sobre tierra, ¿no? Y eso es lo que hace que el estrecho pues, actúe como un embudo porque es la distancia más corta que pueden recorrer sobre el agua, ¿no? Los principales especies, hay 5 especies que copan el 90% de la migración y las voy a presentar aquí un poquito. Son las cigüeñas blancas que cruzan pues, del orden de 130, 150.000 cigüeñas blancas todos los años. Los milanos negros, que es la especie más abundante de planeadora en migración. En estos últimos años estamos superando los 200.000 individuos. Los halcones abejeros, las águilas calzadas, las águilas culebreras,
Buitres leonados, cruzan miles de buitres leonados, sobre todo juveniles. Y ya con cifras un poquito más bajas, pero también importantes, si conocéis a estas especies, pues tenemos a las cigüeñas negras, los alimoches, gavilanes, y en total más o menos sumamos una treintena de especies de paso regular por el estrecho, ¿vale? De hecho, pues el estrecho es uno de los lugares más importantes del mundo en concentración, por ejemplo, de culebreras, de águilas calzadas, de alimoches o de milanos negros, ¿eh? Pero bueno, hay muchas otras. Incluye también algunas rarezas, algunas especies que no son habituales de ver en nuestra geografía. De hecho, el estrecho de Gibraltar probablemente es uno de los mejores lugares para ver a especies como el buitre de Ruppel, el buitre moteado, una especie africana, que la tenemos ahí, pero otras como las águilas pomeranas, el halcón borní o los ratoneros moros. Es un lugar que, aunque hablamos de migración, no siempre es migración lo que vemos. Por el estrecho pasan aves que no están migrando, por ejemplo, pasan aves que están en dispersión juvenil, o hay aves que simplemente están moviéndose de un lugar a otro buscando comida. Y ahí tenemos algunas grandes rapaces, tenemos buitres negros, tenemos águilas periceras, águilas imperiales, águilas reales que pasan juveniles en la dispersión. Además es un lugar muy interesante porque no solo se ven muchos aves, sino que se ven muchas interacciones. Cuando concentras miles de aves en el mismo lugar, y miles de rapaces en el mismo lugar, eso implica fricciones y todo tipo de interacciones entre ellas. Y es un lugar muy espectacular para ver cazas, persecuciones y sobre todo ver a las aves enfrentándose al mar, a las rapaces pues enfrentándose al agua, al mar, y las interacciones que se producen pues con las gaviotas o con otras aves, ¿no? Y además también cuando el viento es fuerte y las aves no pueden cruzar el mar, pues se producen concentraciones de aves esperando para el cruce, ¿no? Que haya buenas condiciones. Y eso da lugar a imágenes como esta de miles de aves esperando, en este caso milanos negros, posados en tierra, esperando a que pare el viento para poder cruzar. Las cifras que manejamos de aves planeadoras por el estrecho son de 500.000 todos los años, aproximadamente una treintena de especies, 2 especies de cigüeñas y varios cientos de miles de rapaces en paso. Esto lo hemos comparado con las poblaciones, las estimas que hay de las poblaciones en Europa, y lo que vemos es que para algunas especies lo que contamos en el estrecho es muy superior a lo que se cree que hay o lo que se estima que hay en el continente europeo. De algunas especies, de hecho, duplicamos los números de lo que se piensa que hay en el continente europeo, ¿no? Que ahí lo tenéis, pues milanos negros, abejeros, calzadas y culebreras. Sin embargo, para otras especies, el estrecho contamos muy poquito respecto a lo que se cree que hay en el continente, ¿no? Y eso también nos dio lugar a ver qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Hemos trabajado con radares para ver el comportamiento de las aves en la costa cuando se acercan al mar. Hemos trabajado también con los tracks de aves cuando cruzan. Aquí tenéis pues aguiluchos, águilas pescadoras cuando cruzan el estrecho, el mar de Alborán y el Mediterráneo occidental. Y lo que vemos es que hay muchas aves, sobre todo las grandes planeadoras, que sí que se concentran por el estrecho. Toda la población de Europa occidental pasa por el estrecho, y sin embargo para aves, digamos, de vuelo más batido, de vuelo activo, como aguiluchos, halcones o águilas pescadoras, la migración ocurre en un gran frente, en un frente amplio, y no se concentran en el estrecho. Realmente pasa una proporción muy pequeñita por el estrecho porque no les hace falta cruzar por el estrecho. Lo hacen en un frente amplio, pueden cruzar grandes distancias sobre el mar y no es un problema. Aquí tenéis un poquito el contexto de lo que contamos en el estrecho respecto a otros lugares. Veis que, que son cifras muy elevadas en el contexto de Europa occidental. Y esto es un poquito la migración, la media de aves al día, de aves planeadoras por el estrecho, ¿no? Nosotros estaríamos ahí al principio a mediados de febrero, que están cruzando del orden de 2.000 y pico planeadoras al día de media, Pero el mes de marzo pues es absolutamente espectacular el cruce de aves por el estrecho. Y bueno, las aves que cruzan por el estrecho pues vienen de Europa occidental. Hemos analizado las recuperaciones de anillas de aves marcadas y sabemos que proceden fundamentalmente de Europa occidental y se dirigen bien al norte de África, al Magreb, a pasar el invierno, o bien la mayoría de ellas van a ir a la zona de los grandes deltas de Europa central y occidental, y luego los jóvenes, lo normal es que se tiren varios años, un año o varios más en África, hasta que regresan a las zonas de cría años más tarde.
Hemos también calculado lo que le supone a las aves cruzar el mar. El mar para ellas es una incógnita, muchas de estas aves no han cruzado nunca el mar. Hay una mortalidad que es baja, pero aún así es tantas las aves que cruzan que son cientos de aves las que mueren cruzando el mar. No obstante, hemos marcado aves para ver cómo hacían el cruce. Sabemos pues cómo utilizan los vientos, cómo los compensan en tierra, a qué alturas suben para luego hacer el tránsito sobre el agua lo más corto posible, y cuando cruzan el mar pues pierden mucha altura y la llegada a la otra orilla normalmente suele ser agónica, dramática, el pájaro aleteando, exhausto y a veces a muy baja altura sobre el mar. Y si no pueden cruzar, pues esperan. Si las condiciones decimos que la puerta se cierra, pues los pájaros no pueden cruzar, ¿no? Y si no cruzan, pues hay veces que buscan otros lugares por donde cruzar. Es muy habitual que sigan costeando hasta Portugal o la costa mediterránea para intentar cruzar por otros lados, pero no hay otros lugares por donde cruzar. Y en ocasiones pues simplemente no cruzan y se quedan aquí a pasar el invierno. También hemos estudiado pues cómo cruzan el desierto. De hecho es la gran barrera para las aves, es donde se produce la mayor parte de la mortalidad en el cruce del desierto, y en el caso de los juveniles de estas especies pues prácticamente 1 de cada 3 palma, muere cruzando el desierto. O sea, el desierto es la gran barrera para estas aves. Y también hemos trabajado mucho pues con las interacciones con los parques eólicos en la zona. En cuanto a aves pequeñitas, esto ya va a ir más rapidito, pues hay más de 130 especies en migración regular. La migración diurna está dominada por varias oleadas de vencejos, aviones y golondrinas, abejarucos, distintas especies de fringílidos, y también hemos podido evaluar lo que es la migración nocturna. La migración nocturna en el estrecho es espectacular, son masivos. Hemos estimado pues más de 2.000 a 3.000 aves por kilómetro de cielo y hora de media. Incluso hay noches de otoño que pueden cruzar más de 10.000 aves por kilómetro de cielo y hora. Es decir, hay noches de otoño que puede cruzar más de 1 millón de aves por la noche. Y el montante final es de 30 a 50 millones de aves cruzando por las noches, que en el contexto del Mediterráneo pues son cifras muy buenas, muy elevadas. Y en cuanto a aves marinas y costeras, pues cruza del orden de 1 millón de aves marinas. Aquí tenéis a las principales especies: pardela cenicienta, pardela balear, alcatraces, alcas y frailecillos, charranes, págalos, etc. Hay migración de aves marinas todo el año, distintas especies pasando en distintos momentos, que incluyen aves que crían en el Mediterráneo y después de la cría se van al Atlántico Sur o a la zona del Golfo de Vizcaya, como es el caso de la pardela balear, o especies que crían en el Atlántico Norte y que pasan el invierno en el Mediterráneo. Y trabajamos también específicamente con la pardela balear, que es una especie que está en peligro de extinción. Y bueno, para acabar este repasito de la migración por el estrecho, claro, 25 años te da una cierta perspectiva de lo que son los cambios que ocurren en la migración, ¿no? Bueno, por un lado sabemos, el estrecho, digamos, nos ha permitido conocer con más detalle la magnitud de las poblaciones de aves que se mueven por Europa Occidental, y además pues hemos visto que es una técnica, una metodología que es complementaria y además muy valiosa incluso para el seguimiento de especies, que es difícil de hacer con otras técnicas, ¿no? Hemos visto que hay cambios en los calendarios, además cambios muy rápidos. Cuando para las aves migratorias la fecha de migración es muy importante, los calendarios de migración es muy importante, los pájaros tienen que estar en el momento justo, en el lugar preciso, ajustan, sincronizan la migración con los ciclos de los recursos, y para ellos es muy importante estar en ese momento preciso, ¿no? Pues lo que vemos es que en estos últimos 40 años, y especialmente en los últimos 25, los calendarios de paso están cambiando muchísimo. La migración de primavera se ha adelantado un montón, y la migración de otoño, pues hay un poquito de todo. Hay especies que han adelantado la migración, de hecho algunas lo han adelantado casi un mes, como las cigüeñas, y entonces lo que se ha producido es que el periodo en el que están con nosotros, la ventana temporal que están con nosotros, se ha movido. Pero luego hay otras, sobre todo las migradoras de corto recorrido, que la migración no ha cambiado, incluso se ha retrasado, están más tiempo con nosotros, incluso los periodos de invernada se han reducido. También han cambiado los números, y los números pues tenemos noticias positivas y noticias negativas. Las buenas es que la mayor parte de las especies de cigüeñas y de rapaces están aumentando desde los años 70 hasta ahora.
se están recuperando de las grandes debacles poblacionales que tuvieron en los años 60 y 70, se están recuperando y eso es una buena noticia porque quiere decir que las políticas de conservación están teniendo un resultado positivo. La mala noticia es que la mayor parte de otras especies, de aves pequeñas especialmente, están de capa caída, disminuyendo. Incluso contamos aves que son muy comunes, ya no son tan comunes. Contamos una tercera parte de las golondrinas, una séptima parte de los vencejos que había hace 40 años, ¿vale? Y eso es un motivo de preocupación. No siempre los cambios que nosotros tenemos en los números reflejan cambios poblacionales. A veces contamos más o contamos menos, no porque haya más o porque haya menos, sino porque las aves ya no llegan al estrecho. Hay una cosa que está ocurriendo con las aves migratorias, es que muchas están acortando la migración, ya no migran o no migran tanto, se están quedando cada vez más al norte y entonces ya no llegan al estrecho. Entonces tenemos algunas especies que pues hemos podido estudiar que están en aumento en Europa, las poblaciones están aumentando y sin embargo contamos cada vez menos en el estrecho. Y hemos analizado los datos de aves anilladas, de los ratoneros en este caso, que se habían anillado desde los años 50 hasta ahora, y vemos cómo las distancias de migración se están reduciendo. Y eso está ocurriendo con muchísimas especies, se están dejando de migrar. Y eso es importante tener en cuenta porque de cara a las políticas de conservación significa que tenemos que tener medidas, modelos mucho más flexibles porque las cosas están cambiando muy rápido. Tenemos también especies nuevas, tenemos especies que se incorporan a nuestros ecosistemas y a nuestros hábitats, ¿no? Es muy típico las especies africanas, tenemos más de 30 especies que están dando el salto de África aquí, están colonizando el continente europeo. Aquí tenéis alguna, el buitre de Ruppel, el ratonero moro, los vencejos moros, los vencejos cafres, el bulbul. Bueno, podríamos hablar de una treintena de especies que están dando ese salto, por lo tanto, digamos, eso también nos da pistas de que el sur de la península cada vez se parece más al norte de África, incluso a la zona del Sahel. Y tenemos también algunos cambios que no acabamos de entender muy bien, que son que tenemos cada vez más migrantes orientales, que seguían antaño la ruta oriental, que cruzan por aquí, ¿no? Ahí tenéis pues águilas pomeranas, aguiluchos papialbos o los mosquiteros bilistados, entre otros. Y lo que estamos ya trabajando recientemente es que sabemos, por ejemplo, que el régimen de vientos en el estrecho está cambiando, está aumentando el número de días de viento y la intensidad de los vientos, y eso quiere decir que la puerta del estrecho cada vez está más tiempo cerrada. Y eso también nos interesa saber hasta qué punto eso puede repercutir en los migrantes en paso por el estrecho. Y bueno, para acabar, pues el futuro. Pues realmente el futuro, lógicamente yo no tengo una bola de cristal, no sé cómo va a ser el futuro, pero sí que lo que hemos visto de estos últimos 25 años es que tenemos poblaciones que han aumentado, que han respondido bien, y es decir, los seres humanos somos capaces de conservar si nos lo proponemos, pero por otro lado tenemos a la vez, somos capaces de hacer desaparecer todo por delante nuestro, ¿no? Eso quiere decir que tenemos lo bueno y lo malo, y eso también quiere decir que el futuro lo vamos a tener que construir nosotros, ¿vale? El futuro no está escrito y el futuro va a ser lo que nosotros queramos, ¿vale? Y yo espero que dentro de 25 años haya alguien aquí dando una charla diciendo que por el estrecho pues el cielo se oculta por los bandos de aves que cruzan, ¿no? Y con eso pues quería acabar. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta.